Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá, pero después de semejante intervención yo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a decir yo? Porque todo lo que iba a decir ya está dicho, pero la idea del día de hoy es que ustedes escuchen cosas distintas, completamente diferentes de las que ustedes están acostumbrados. Lo que a mí me gusta y me encanta es romper un poco la cabeza de la gente con cosas diferentes, con cosas distintas. Entonces les voy a plasmar esto, que es un poco una reflexión desde mi doctorado sobre el tema de la perspectiva de las políticas públicas. Y vamos a discutir un poquito las cosas que me parecen a mí que son importantes y hay que considerar, ¿sí? Este, Voy a comenzar con esta frase que está acá, que me parece que es la frase más hermosa que he encontrado en el mundo de la prospectiva. Si a ustedes les gusta el mundo de los estudios de futuro, me parece que esta frase de Bertrand de Rubenel, hay un libro que se llama El arte de la conjetura, del año 1964, y esta frase está ahí y dice, bueno, los pensamientos respecto a los deseos son como los relámpagos que iluminan el paisaje para encontrar el camino que conduce a los objetos del deseo. Y cuando hablamos de futuro, la palabra más importante que debemos considerar es la palabra deseo. Justamente como decía nuestro colega, es decir, cuando yo pienso en futuro, sobre todo tomando la escuela francesa de la prospectiva, la palabra más importante es el deseo. Es decir, ¿qué es lo que yo deseo a futuro? Porque los franceses, a diferencia de las escuelas anglosajonas, ellos consideran que el futuro se puede cambiar, se puede modificar, que lo puedo transformar, a diferencia de los americanos que piensan que lo que hay que hacer es adaptarse al futuro, analizar tendencias para generar un fenómeno de adaptación. No sé si conocen, esto es muy antiguo, el modelo mundial latinoamericano que hicieron los argentinos como respuesta al Club de Roma, que en los 70 hizo un modelo futuro de la humanidad y nos dice que evidentemente nos quedan máximo 50 años antes del colapso final, que sería aproximadamente en el año 2075. Este modelo latinoamericano me gustó mucho porque primeramente no había proyecciones, y eso es importante, hay que entender que la prospectiva no es hacer proyecciones, prospectiva difiere del campo, digamos, de la predicción como tal. El tema de la utopía, y ustedes recordarán esa famosa frase que es atribuida, ¿no es cierto?, a Galeano, aunque él dice que nunca la dijo, ¿no es cierto? Si yo doy 5 pasos, la utopía se aleja 15 pasos más, yo vuelvo a caminar 20 pasos más, la utopía se aleja 50 pasos más. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y para qué sirve la utopía? Justamente para avanzar, para progresar y transformar, ¿sí? Ahora, en este modelo fue interesante porque había un enfoque humanocentrista, opuesto a uno ideológico, había un enfoque normativo de backcasting, eso me gusta mucho porque en el tema de prospectiva no hay que ir del presente al futuro, hay que instalarse en el futuro y regresar al presente. Entonces la idea es que primeramente yo me instalo en el futuro y luego regreso al presente y digo, oye, yo quiero estar ahí, ¿cómo hago para estar ahí? Y es un poco la lógica detrás de la prospectiva. Y lo otro son los cambios radicales. Yo no trabajo mucho sobre tendencias, sino sobre rupturas. Y el primer libro que les voy a recomendar, seguramente ustedes ya lo conocen, es el libro El Cisne Negro de Nicolás Taleb. ¿Cuántos de ustedes le tienen como autor de cabecera a Nicolás Taleb? ¿Quién le conoce aquí a Nicolás Taleb? Hoy día tienen que salir corriendo de este auditorio, van a ir a su librería favorita, a Sofos, donde hoy día publico mi novela de ficción 2050, una aventura para 7 futuros posibles. Entonces, hoy también les quiero ver en la librería Sofos, en ese centro comercial que se llama Fontavela, me parece, ahí, porque hay un libro que hay que leer que es fantástico, que es el libro El Cisne Negro. Entonces, primer libro, ese de ahí. Le vamos a pedir al CES que después algún rato les tome un examen, pero tienen que leer ese libro, me parece fundamental. Y lo otro, evidentemente, es el equipo multidisciplinario. La gran parte importante de la prospectiva es un concepto que se llama la conversación estratégica. Y ahí les voy a mandar como académico el segundo libro, que se llama Escenarios, el arte de la conversación estratégica, de un holandés que se llama Kees van der Heyden. Porque la prospectiva, cuando uno hace prospectiva, implica ¿qué cosa? El debate, la argumentación, la conversación. El futuro es un campo mental, es un campo de discusión, no un campo de cálculos. Porque a veces también pensamos, ¿no es cierto?, que el futuro se puede probabilizar, se puede calcular, lo cual es falso, porque tú puedes probabilizar algo que conoces, pero como el futuro es tan incierto y la gestión de la incertidumbre, tú no puedes probabilizar escenarios que no conoces que existen, lo que no sabemos que no sabemos. Eso es un concepto también muy importante. Ahora, cuando yo vi este modelo de los años 70, había varias cosas que me preocuparon. La principal, cuando se hizo estos escenarios prospectivos, no había el concepto claro de seguridad. La palabra inseguridad no existía en el informe y actualmente en Latinoamérica, cuando nos paramos en el año 2025, es el problema principal de la región.
Según el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 están acá. Somos la región más violenta del mundo. Y yo vengo de un país que tiene la ciudad más violenta del mundo, la ciudad de Durán. 145 homicidios por 100,000 habitantes. No, no está en México, no está en Venezuela, no está en Colombia, está en Ecuador. Nosotros acabaremos este año con una tasa de homicidios de al menos 45 homicidios por 100,000 habitantes, el doble de ustedes. Entonces yo cuando vine le decía yo a Andrés Álvarez, que está ahí adelante, le digo, oye, ¿qué tan peligroso está Guatemala? Y se reía, pero con lógica. Porque me dice, tú vienes del país más violento de la región y me estás preguntando a mí qué tan peligroso es Guatemala. O sea, sí, realmente fue una muy mala pregunta. El otro problema que yo veía es el tema de los valores. Había valores, pero en términos económicos, pero no en tema de ética y valores humanos. Porque el otro gran problema de Latinoamérica es la ética. Es el hecho de no sacar provecho de la viveza criolla que llamamos en Ecuador, de pasarse la fila, de hacer trampa. En Argentina ahorita nos dio una vergüenza tremenda porque unos médicos ecuatorianos, a través de unos lentes en sus gafas, copiaron para hacer un examen. Fue un escándalo total. Entonces, hay temas que no estaban, el tema de la corrupción tampoco, y son problemas graves de la región como tal. Entonces, me parece que hay temas que no están. Por ejemplo, este ranking me gusta mucho, no sé si lo tienen ustedes en Guatemala, pero decíamos, los corruptos, ¿dónde estudian? Y en Colombia, donde yo viví un par de años, se mostraba claramente que una gran parte de la gente que robaba estudiaba en universidades privadas y en las más caras, no en las más baratas. Entonces tú decías, ¿pero cómo? O sea, porque hay el mito, ¿no es cierto?, que lo público no vale, pero realmente lo público en Colombia vale y mucho, ¿no? Entonces, el tema, como digo, la corrupción. Este tema también, el tema de la prevención. Somos muy malos en la parte preventiva, ¿no? Esto fue Armero, una famosa erupción que hubo en Colombia hace más de 30 años, porque somos muy malos en la gestión de riesgos, no sabemos prevenir, anticipar. Entonces, el tema de terremotos, de gestión de riesgos, es un reto importante también para nuestra región como tal. Y este reto que es fundamental, ¿cuánta plata pierde Latinoamérica por la muerte de gente joven por temas de violencia? ¿Sí? En el Ecuador, por darles un dato, tenemos alrededor de lo que se estima, 30,000 personas trabajan para el crimen organizado, más o menos 30,000. De ese número, el 60% son menores de edad. Eso significa que son 18,000. Entonces, si son 18,000, estamos pensando absurdamente que la estrategia tiene que ser irles a matar, porque estamos militarizando la seguridad, la mano dura. Estamos cogiendo un ejemplo que no voy a nombrar todavía, pero que ustedes conocen bien, porque somos malos para copiar también. Entonces, el gran problema también es esto. Cuando hacemos cálculos financieros, esto encontré un informe muy interesante que también les sugiero ver, que tiene su época, pero es cada vez más vigente, que es la Declaración de Ginebra contra la Violencia Armada, 2008-2009. Y en ese informe de Ginebra decía una cosa bien interesante, decía, ¿por qué no hacemos un cálculo y cogemos el número de jóvenes que son asesinados en nuestros países y que son asesinados hasta los 20, que tienen 25 años o menos? Eso significa que la esperanza de vida, si la ponemos a 75, eso nos da 50, que serían los daños productivos que nunca vamos a tener porque esas personas fueron asesinadas. Usamos una fórmula de valor actual neto de Van, de TIR, y podemos sacar exactamente cuántas riquezas pierde un país por esa cantidad de jóvenes que son asesinados en nuestros territorios, ¿sí? Y este tema, esta encuesta impresionante que ya tiene tiempos, 2017, que decía que mucha gente que vive en Río de Janeiro se iría de Río si pudiera hacerlo. Y eso no sé si lo han hecho acá. ¿Cuánta gente en Ciudad de Guatemala se cambiaría de ciudad si lo podría hacer? Sobre todo por los tráficos. Yo me quedé sorprendido. Yo pensaba que Lima les ganaba y sí les gana, que Bogotá les gana, pero Guatemala es un tema muy complejo, ¿no? Realmente otro problema más de política pública a resolver. Y la paradoja de Caracas, que es un poco lo que decíamos de los jóvenes, ¿no? Entonces, una autora venezolana decía, ¿qué sentido tiene que el presidente de Venezuela haya rebajado, disminuido la mortalidad infantil si la esperanza de vida de esos niños es 15 años, 16 años? ¿Para qué les dejamos vivir si van a morir de forma violenta después de 15 años? No tiene sentido. Mejor no les salvemos, porque les vamos a evitar que mueran de una forma cruel. Este es un grave problema en mi país, no sé si lo tienen acá, la minería ilegal, el tema de los recursos naturales. Porque ¿cuál es el problema también en América Latina? El dinero por encima del bien común, el dinero por encima de la naturaleza. Entonces,
Hay otro libro también que les voy a sugerir. Miren que les voy a sugerir muchas cosas, pero hay otro autor que me encanta mucho, que es Jared Diamond. Él se hizo famoso por un libro que se llama Guns, German Steels. Y yo estoy aquí justamente por un libro de él, porque él tiene un libro sobre el colapso de las civilizaciones. Y cuando él teoriza sobre el colapso de civilizaciones, hay un ejemplo guatemalteco ahí, que es el de los mayas. Él dice, para no colapsar, tenemos ya que aprender de los que ya colapsaron. Y él presenta el ejemplo de la isla de Pascua, pero también el ejemplo de los mayas, de por qué esa civilización tan importante pudo haber colapsado como tal. Entonces, ese es otro libro. Entonces, miren, el Fund for Peace, cuando hace los mapas del índice de fragilidad de los estados, nos marca como amarillo o anaranjado situaciones de alerta, de riesgo inminente. Entonces, realmente la región va muy mal. En Sudamérica, por lo menos, va muy mal. En Centroamérica también no es que vaya muy bien, pero los problemas realmente son muy complejos en la región. Y a nivel mundial, lo que les decía, o sea, estas son las ciudades más violentas del mundo. Ecuador nunca había tenido ciudades en el ranking, ahora tiene 3. Pero bueno, el 40, casi 50% de homicidios del mundo son en México. 1 de cada 2 personas asesinadas en el mundo estaba en México. Y es un mexicano como tal. Eso es un poco lo que dice la estadística, ¿no? Y en Vision Humanity, esto para seguridad me gusta mucho estos indicadores. Pueden googlear índice de paz global, Global Peace Index, y ahí van a ver cómo está Guatemala y está el Ecuador. Por eso ya mi pregunta era mala, porque Guatemala sí está en el puesto 17, Ecuador está ahí en el puesto 130, en el último año bajamos como 30 puestos entre 165 países. Imagínense, estamos a 35 países de ser los peores en el mundo. O sea, vamos bien, vamos muy bien. Entonces, frente a eso, frente a este tema, me parece que hay otro libro que voy a sugerir, y este es importante, que es el Maquiavelo, El Príncipe. ¿Cuántos de ustedes han leído ya el Príncipe de Maquiavelo? Si ustedes hacen política pública, si ustedes están en el sector público, ese es un libro de cabecera que deben tener. Y miren lo que dice Maquiavelo, es del Ecuador de 2025. No hay que tener a la vista únicamente los desórdenes presentes, sino que también tenemos que anticipar aquellos que el futuro puede engendrar, ya que cuando tomamos medidas adelantadas, las curas se encuentran fácilmente. Pero si usted tarda mucho, el mal deviene incurable por su malignidad y por la profundidad de sus raíces. Eso es del Ecuador. No sabemos cómo salir del problema que tenemos. Estamos colapsados. Y lo peor que hacemos es venir a Centroamérica y copiar el modelo que no debemos copiar. Porque además yo voy a explicar que ese modelo, si yo lo copio, tengo que copiarlo integralmente para que funcione. Pero si lo copio a medias, ese modelo no funciona como tal. ¿Sí? ¿Sigamos? Ya. Gracias. Entonces, el gran problema es este, y lo dice Rubén desde hace mucho tiempo, 2012, hay un problema cuando usamos lenguaje antiguo, conceptos reciclados, viejos hábitos, para intentar generar el cambio, ¿sí? Esto sirve en una época de estabilidad, pero no una época en la cual estamos. Estamos en una época caracterizada por todo menos por la estabilidad, evidentemente, ¿no? Eso es importante saber. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué condiciones debe cumplir un país, una sociedad, para usar la prospectiva? Porque esa es otra pregunta. La prospectiva no se puede usar en todas partes y en todos lados. ¿Qué se necesita para que la prospectiva se pueda usar? La primera cosa que me parece fundamental es la necesidad de cambio. Yo siempre que intervengo digo, ¿usted quiere cambiar algo? ¿Usted necesita cambiar algo? Entonces puede usar prospectiva. Si usted me dice que todo está perfecto y que el status quo debe mantenerse, la prospectiva no tiene sentido, porque la prospectiva promueve los cambios. Tiene que haber un deseo de cambio en la organización, en el país como tal. Y lo otro, fundamental, el pensamiento crítico. ¿Qué estamos haciendo en nuestros países para fomentar el pensamiento crítico? Para que la gente lea, para que la gente debata, la gente piensa y no obedezca. Porque el otro gran libro que les voy a recomendar es un libro que fue escrito en 1948. Y no sé ustedes sepan qué libros fueron publicados en ese año, pero hay un libro que se llama 1984. ¿Alguien ha escuchado de ese libro? George Orwell, famoso escritor de ciencia ficción. Y el eslogan de él es la América Latina del 2025. La guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza. Porque eso es lo que intentan los gobiernos totalitarios que están proliferando en la región. Entonces, Joaquín de Flor, hace más de, ya en siglo XII, él decía, la humanidad tiene que pasar por 3 edades. La edad del padre, que es donde la parte material está por encima de la espiritual, la edad del hijo, donde hay una lucha entre lo espiritual y lo material, y la edad del hijo, donde lo espiritual está por encima de lo material.
Entonces, ¿qué implica eso? Que en el futuro hay que tener gente reflexiva con pensamiento crítico, lejos de las ideologías, lejos del dogma, y eso implica el tema laico en el tema del Estado, estados laicos como tal, que me parece que es fundamental. Segundo punto, las rupturas. Un profesor mío en Francia, él decía, si la prospectiva no gestiona y no incluye rupturas, eso no es prospectiva. Es decir, el análisis de tendencias no es suficiente. Hay que pensar en las rupturas, deseadas, no deseadas. Y mi director de tesis, que es el director adjunto de la CEPAL, Javier Medina, él me decía, hay que trabajar sobre rupturas éticas y positivas. La ruptura tiene que ser ética y evidentemente tiene que ser positiva. Entonces, la idea es evidentemente la metáfora de la mariposa que se transforma como tal. Entonces, y esto también es importante, huir de estos tipos que nos venden modelos econométricos, sofisticados, complejos, inapropiables. Y hay otro texto que es fantástico, ¿no? Sobre esto de un economista, ¿sí? Yo digo a veces en broma, ¿no es cierto? Cuando le leo a Nicolás Taleb, él hacía unas críticas, no sé cuántos economistas hay aquí, tal vez hay muchos economistas, pero él decía una cosa interesante, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero eso es Nicolás Taleb que lo dice, no lo digo yo. Pero él dice, ¿no es cierto?, que lo que mejor que pueden hacer los economistas por la sociedad es cambiarse de profesión. Entonces, quiero que lean ese libro para que entiendan por qué dice eso. Entonces, y tienen este otro, que es Bernard Maris, es un francés que lastimosamente murió en los atentados de París de enero del 2015 en manos del Estado Islámico. Y él decía, mira, tenemos que salir de esto, ¿no? De los que ofician como ilusionistas, ventrílogos, lectores de café, astrólogos y adivinos de sopas econométricas, convertidos a la secta del chartismo y del PowerPoint, donde ofician como los principales sacerdotes y vírgenes de una nueva religión. El dogma, salir de las ideas preconcebidas de los dogmas. Bernard Maris es un economista francés que hay que leer, que hay que estudiar como tal. Y lo otro es esto, ¿a quién vamos a inventar para hacer prospectiva? Pues primera cosa, no a los expertos, sino a los ciudadanos, a los tipos que están en el terreno, que están en la calle, en los barrios, que sufren la inseguridad, ¿no es cierto?, que están en los territorios. Kees van der Heyden, que fue este holandés que les decía yo de este libro, él decía, los notables. ¿Quiénes vamos a seleccionar para los ejercicios de prospectiva que vamos a realizar? Eso es importante. Entonces, implica que hay simulaciones como el Delphi que no son tan apropiadas. Hay que ir hacia metodologías mucho más de empatía. Y hay, por ejemplo, yo que utilizo, ya les recomiendo otro libro que se llama, ya me olvidé cómo se llama este libro, es del autor del Canvas, diseñando la propuesta de valor, se llama Osterwalder. Él tiene unas herramientas que se llama el mapa de empatía y de valor. Yo utilizo mucho cuando hago prospectiva con ciudadanos, unos mapas muy fáciles porque la gente puede escribir o puede pintar, no hace falta que tenga mucho conocimiento ni mucho nivel educativo. Uso muchos mapas de empatía y de valor. Entonces yo les sugiero usar metodologías ágiles como esas. El autor que yo sugiero es Osterwalder, que les podría ayudar. Entonces, aparte de eso, depende también las gafas que ustedes se pongan. Entonces, pueden usar gafas azules, verdes, amarillas, pero a mí me gustan las rojas, que es la con las que identificamos las rupturas, deseadas y no deseadas. Y ahí yo también tengo otro proceso metodológico que les puedo sugerir, que yo prefiero trabajar sobre la distopía. No me gusta trabajar sobre escenarios deseados, sobre utopías. Yo soy una persona que trabaja sobre distopías, que es lo peor que nos puede pasar. Y hay un francés que se llama Jean-Pierre Dupuy, que tiene un libro que se llama Por un catastrofismo iluminado, cuando lo imposible se vuelve certero, que él dice que la única forma de detener una catástrofe es pensando que es inevitable y que va a pasar. Porque solamente cuando la tomas con seriedad de que una catástrofe va a pasar, decides implementar algo para que nunca llegue a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿él qué sugiere? Hacer escenarios catastróficos, ¿no es cierto? Horribles, pero verosímiles, de forma que la gente decida implementar acciones seriamente para que ese tipo de eventos nunca lleguen a pasar. ¿Y esto qué implica? Esto es fundamental. ¿Cuál es la calidad de imágenes de futuro que producimos nosotros como prospectivistas? Porque el gran problema que yo veo, y yo que trabajé también en inteligencia, es que cuando nos reunimos con los decisores públicos, el problema es que las imágenes de futuro tienen mala calidad. La gente no entiende los escenarios o no considera atractivos los escenarios y por ende el gran problema que tenemos, ¿cuál es? Como el escenario no causa impacto, no genera emociones, no se toman decisiones de ese escenario. Y la prospectiva, el único fin que tiene no es hacer escenarios, sino que se tomen decisiones. Ustedes me dirán cuál es la mejor perspectiva que puede existir. Es aquella de la cual se toman decisiones posteriormente. Entonces, un escenario es bueno
siempre y cuando ese escenario haya motivado la implementación de acciones. Entonces, un reto muy importante en la prospectiva actualmente es la calidad de imágenes de futuro, es hacer mejores escenarios y de calidad. Y por eso la gran tendencia, digamos, actualmente en Europa, en prospectiva, ¿cuál es? Dibujar el futuro, materializar el futuro. Porque ustedes dirán, pero, a ver, el futuro no existe. Es un tema abstracto, ¿no es cierto? El futuro todavía no ha llegado al presente. ¿Cómo es posible que yo lo pueda materializar, tocar, ver y sentir? Lo puedo hacer a través del diseño. Entonces hay gente que diseña futuros, que hace prototipos, que hace productos, y de esa forma puede justamente materializar y darle forma a los escenarios como tal, ¿sí? Entonces significa hacer algo como esto. Esto es Botticelli, ¿no es cierto? Esto es la pintura ¿de qué obra? Literaria famosísima. La Divina Comedia de Dante, ¿no es cierto? Están los 9 anillos del infierno, y yo siempre a mis estudiantes les decía, yo ya sé dónde estoy ahí, porque dentro de los pecados de Dante hay uno que estaba focalizado en aquellos que dicen anticipar el futuro, porque en ese tiempo era un pecado mortal. Entonces eso estaba en el anillo número 8, si no me equivoco. Entonces yo estoy ahí arriba. Entonces yo les digo, ustedes que están también en mi clase, pierdan toda esperanza, ustedes también están por ahí, porque ustedes han decidido un poco estudiar el futuro, lo cual en ese tiempo estaba prohibido. Entonces el gran problema es este. La lectura de los escenarios es fastidiosa, tediosa, no se entiende. Entonces hay que mejorar realmente esto de forma muy significativa. Hay que hacer escenarios más atractivos. ¿Y esto qué implica? Que cuando yo trabajo escenarios se parece a una obra de arte, a lo que hace un pintor, a lo que hace un escultor. Tiene que ser algo atractivo, llamativo, justamente para que en función de eso se tomen decisiones, que es lo que nos interesa hacer. Entonces yo eso es un poco lo que promuevo. Y la otra cosa que promuevo mucho es la ciencia ficción. Yo uso ciencia ficción para explorar el futuro. Entonces yo cojo novelas de ficción y las adapto a donde yo trabajo en las organizaciones. ¿Sí? Entonces puede ser una universidad, puede ser Fuerzas Armadas, puede ser una empresa privada. Yo cojo novelas de ficción y las adapto a los contextos donde yo estoy participando. Entonces, esa es otra línea que pueden ustedes utilizar. Entonces, la idea es esto. Y miren, hay un autor también, H.G. Wells, que inventó, ¿no es cierto?, un tratado de ciencia política a finales del siglo XIX, que es La máquina del tiempo. No ustedes la han leído, esa novela corta de H.G. Wells que se llama La máquina del tiempo. Es un tratado de ciencia política. Es una obra de ficción porque se instala en el año 800-2000, pero realmente cuando uno lee esa obra es una obra de crítica a las clases sociales. Es impresionante y además este tipo no creía mucho en la prospectiva, digamos, creía más en la prospectiva y no en la ciencia ficción, pero cuando hizo ciencia ficción, lo que él escribió en ciencia ficción fue más acertado que cuando hizo prospectiva. En sus libros anticipó una serie de cosas que no lo pudo anticipar por sistemas tradicionales de exploración de futuro. Y si hay una frase que me gustaría que ustedes recuerden es esta. Esta es la mejor definición de prospectiva que yo he encontrado y esto es de Bourbon-Busset, un francés de los 70s. Él dice, el fin de la prospectiva no es adivinar el escenario probable, sino preparar el escenario deseado y en último término hacer probable el escenario deseado. O sea, ¿cómo puedo hacer para que pase lo que quiero que pase? ¿Cómo hago para llegar a eso? Pero no es un tema de probabilidades, es un tema de acción, de proyectos, de iniciativas que yo puedo poner en marcha. Entonces, la palabra más importante en prospectiva es la palabra conjetura. Y por eso este francés con quien yo comencé tiene este librito que se llama El arte de la conjetura, porque cuando hacemos prospectiva conjeturamos. Hacemos conjeturas sobre lo que podría llegar a pasar, hacemos 3, 4, 5 escenarios. Esa es la parte más importante que tenemos que hacer en términos de prospectiva. Lo otro es la profecía. Y yo decía, cuando vi el estudio Guatemala 2050, decía, podíamos haber hecho en formato de profecía. Como hicieron los mayas la profecía del fin del mundo, famosísima a nivel mundial, el escenario también podía haber sido en formato de profecía. Una profecía del Guatemala del 2050 podía haber sido una opción. ¿Esto quién lo hizo? El Estado Islámico. ¿Por qué llegó a tener tanto éxito en el 2013-14 el Estado Islámico? Porque ellos jugaron sobre la metáfora, ¿no es cierto?, de la profecía, el califato. Había que retomar el califato, hicieron videos en YouTube, los jóvenes se engancharon y desde Europa iban a pelear esta guerra santa, ¿no es cierto?, en un territorio entre Siria e Irak. O sea, una cosa impresionante. Y esto mata la perspectiva, el corto plazo, el tiempo político, porque evidentemente los políticos, ¿qué es lo que piensan, no es cierto? ¿Cómo voy a hacer una obra para que otro tome los éxitos, no es cierto? El otro la inaugure. Entonces yo prefiero hacer una cosa de corto plazo que yo voy a inaugurar, pero no estoy pensando realmente en transformaciones importantes de largo plazo que dejen huella en un país, en una sociedad. Entonces los peores enemigos de la perspectiva es el corto plazo, el pensamiento del tiempo político, ¿no?
Y lo otro es, esto puede sonar medio raro, pero la prospectiva no es una metodología monogámica, sino diversa. Porque cuando yo hago prospectiva tengo que mezclar herramientas, mezclar procesos. Yo tengo un metamétodo que mezcla ciencia ficción, diseño especulativo. Y lo otro, lo que decimos del equipo de trabajo. Prospectivista, escritor, ciencia ficción, diseñador, usuarios, tomadores de decisión como tal. Y hablando de política pública, si hay una definición de política pública que me gusta mucho es el responsiveness. No, ustedes manejan estos conceptos de acá, pero a mí me parecen fundamentales, que es el mercadeo de la democracia. El cliente ciudadano entrega toda su preferencia a oferta de valor política que mejor atienda a sus necesidades. Entonces, está el pensamiento por largo plazo de Miklos, el tema MAE señala Thatcher, Zizek, Slavoj Zizek, que es un filósofo muy conocido, el capitalismo autoritario. Entonces, eso es preocupante, porque lo que estamos diciendo, y en el caso de seguridad, y el caso de Bukele, por ejemplo, estamos asumiendo que la única forma en que podemos mejorar la seguridad es saliendo de la democracia, que en democracia no se puede fortalecer la seguridad, y por lo tanto, cuando vamos al Latinobarómetro, por ejemplo, vemos que 1 de cada 2 latinoamericanos prefiere un gobierno de mano dura a una democracia, incluido argentinos y chilenos que pasaron por dictaduras muy fuertes. Entonces, hay un problema ahí porque lo que nos estamos preguntando es si en los últimos 20 años, 30 años, si la democracia es preferible a otra forma de gobierno, únicamente la mitad de los latinoamericanos lo consideran como tal. Entonces, lo que yo me pregunto básicamente es eso. Cuando hablamos de Grecia e Italia, por ejemplo, las grandes crisis en Europa, democracia es, o sea, ¿qué sentido tiene estar y vivir en democracia si hay baja legitimidad, corrupción y mala calidad de políticas públicas? Entonces, lo que vemos en Latinoamérica es este problema. La gran pregunta que nos hacemos y que mucha gente quiere gobiernos totalitarios es si es que es realmente ventajoso vivir bajo un régimen democrático en caso que los beneficios recibidos sean poco significativos y las prácticas ilegales la norma. Y eso es lo más peligroso, porque esa es la vía perfecta para el totalitarismo, para las dictaduras, las nuevas dictaduras. Entonces, si quieren conocer ustedes cómo funcionan las nuevas dictaduras del siglo XXI, el autor que les sugiero yo es Yuval Harari, un israelita. Tiene libros apasionantes, Sapiens, Homo Deus, y el libro último de él es Nexus. Entonces, yo cuando leo Nexus, yo digo, por Dios, este tipo ha estado en Ecuador 3 meses. No entiendo lo que tiene el libro porque ahí está escribiendo el Ecuador. Ahí está diciendo que hay un presidente, ¿no es cierto?, que se quiere perenizar y que está haciendo cualquier cosa. Increíble. Porque los presidentes que ahora quieren hacer una dictadura, ¿qué es lo que hacen? Son democráticos. Ya no usan las armas ni el ejército. Lo que hacen es como coger el metro o el tranvía, el metrobús que tienen acá. Se suben, siguen el recorrido, pero es un momento en que se bajan de la democracia. Y hay que definir democracia. ¿Qué es democracia? Si hablamos de elecciones, Venezuela es un país extremadamente democrático, siempre hay. Bukele también fue reelegido bajo unas elecciones donde ganó con 80%. Pero esa no estoy seguro que sea realmente una democracia como tal. Entonces, el gran problema que yo veo, y esto sigue siendo de actualidad, es que si sería preferible no vivir en un régimen de tipo autoritario, altamente efectivo, al momento de entregar soluciones a los ciudadanos de calidad. Ahí están los modelos chinos, el modelo de Singapur. Entonces, esto es un poco el peligro, las alertas que yo estoy dando en este momento, porque sería una muy mala idea. Esta película también la pueden ver, la pueden buscar hoy noche, van a Netflix y ponen La Dictadura Perfecta. ¿Ustedes saben y conocen esta historia de la dictadura perfecta en México o no? ¿Y por qué se llama la dictadura perfecta? 70 años de gobierno del PRI. Eso era impresionante, era una dictadura civil. El presidente que salía al sucesor, ¿cómo hacía? ¿Cómo le designaba? Simplemente extendía el dedo y decía, Andrés, vos. Y así. Y así se elegían presidentes en México y se eligieron durante 70 años, hasta que llegó Fox en el 2000 y tuvo la mala idea de comenzar la guerra contra las drogas. Porque hay otro ejemplo de México que es interesante. El ejemplo mexicano nos dice que la paz mafiosa funciona, el pactar con los criminales funciona y es exitoso, porque México de los 70, 80, 90 hasta la llegada de Fox tenía niveles de violencia controlables, todos eran felices, había plata para todos, para el gobierno, para los militares, los policías, los fiscales, todos eran felices en México, había felicidad. Llegó Fox, inició la guerra y muertes, decapitaciones, torturas, desapariciones, 500,000 muertos, más de 100,000 desaparecidos. Entonces, esta película es fantástica. También el rol de los medios de comunicación está tratado en esta película, es una película que hay que ver. Y lo otro es esta, ¿no? El infierno. ¿Ustedes han visto el infierno o no? Bueno, esto era México, pero ahora ya es de Ecuador.
y después, ¿quién sigue? Entonces, es un tema que no es menor, en todo caso, como película, esto es muy cruda, pero es fantástica, ¿no? Entonces, Delgado dice sobre la responsiveness, que es la satisfacción que experimentan los ciudadanos con relación a la democracia y la evaluación que estos hacen sobre las políticas públicas implementadas. Yo me niego a creer y me resisto a creer que la única forma que podemos mejorar es entrando a un estado totalitario. La única forma de salir donde estamos es entrando a una dictadura civil camuflada, porque les digo, aquí no va a haber un golpe militar y violencia. No, no, no. Aquí va a estar en el marco de la democracia, con elementos democráticos. Pero para darles un ejemplo de estas barbaridades, ¿no? En mi país ahorita se aprobaron, ¿no es cierto?, dos leyes, la ley de inteligencia y la ley de solidaridad, que es una ley de seguridad. Y la Corte Constitucional, que es el único ente que nos queda, que es un contrapeso, dijo, un ratito, presidente, usted está loco. Esto se va contra la Constitución. Usted está violando derechos, está violando libertades. ¿Usted qué le pasa? No, suspendemos las leyes. Y crean que ustedes no me van a creer. Pero el presidente decir, sí, ¿saben qué? Corte Constitucional, debo reconocer mis errores, me sobrepasé, están mal definidos los conceptos, no puedo, ¿no es cierto?, perseguir a una persona sin orden judicial, no puedo pedir a las compañías celulares que me pasen toda la información, no puedo ir en un individuo y torturarle y yo le voy a indultar como presidente. Eso estoy haciendo mal. ¿Cómo le voy a indultar, ¿no es cierto?, a unos militares y policías que desaparecen y torturan niños? O sea, no, pues... discúlpenme, o sea, corte, me pido disculpas. No, el presidente coge y dice, la semana próxima hacemos una marcha y vamos a las calles y vamos al edificio de la corte para reclamar. Es más, no contento con eso, sacó unas pancartas con los nombres, fotografías de cada juez. Entonces digo, esos jueces, ¿qué va a pasar cuando vayan a comprar el pan en la tienda? Cuando vayan al supermercado a hacer compras. ¿Podrán salir a la calle tranquilos o serán linchados por los ciudadanos? O sea, como política pública, ¿ahora el Estado promueve el linchamiento de sus jueces? Eso es una cosa que hay que analizar, pero es terrible, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Lo dice Jody, dice en el 2012, hay que crear un poder político autónomo con relación a grupos no estatales y poseedor de las capacidades institucionales para llevar adelante políticas públicas de hacer cumplir la ley. Pero el problema es cuando tienes estados de soberanías compartidas, de gobernanza criminal, y hay esta figura en Colombia, hay un autor que me gusta mucho que dice que Colombia es un Frankenstein. Ustedes han visto la novela de Mary Shelley, ¿no es cierto? Esta obra de ciencia ficción con este personaje que es este robot o este monstruo, ¿no es cierto?, que se le retrae a la vida. Pero dice que Colombia es esto porque varias zonas de Colombia se salen del control justamente del Estado. Y eso explica por qué nunca ha habido golpes de Estado, ¿no es cierto?, en Colombia. Porque a ninguna persona con 5 dedos le interesaría tomar control de un país que no tiene control. Nosotros tenemos frontera con los grupos criminales. Nosotros nunca hemos tenido frontera con Colombia. Colombia no controla su frontera con Ecuador. O sea, eso es patria y potestad y soberanía criminal, tan simple como eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la prospectiva? Identificar nuevos retos, promover nuevas ideas y estimular la inspiración de nuevas políticas públicas para mejorar el futuro de las sociedades. Habas y Johnston dirán que implica 3 cosas o 4 cosas. Informar, ¿no es cierto?, generar dinámicas de cambio, desafíos futuros, nuevas ideas, implementación de determinada política, participación de sociedad civil y reconfiguración de la política pública, transformación en pocas palabras. Entonces, esto implica que dentro de los procesos de política pública hay que introducir el concepto de futuro deseado y posible, y esto implica, por lo tanto, que perspectiva y políticas públicas se necesitan mutuamente, ¿sí? Entonces, Medina, Castaño y Becerra sostienen que la perspectiva, por lo tanto, se encarga ¿de qué? De promover los temas de planificación estatales, de visiones de futuro, mecanismos de priorización y participación ciudadana. Como digo, la perspectiva se hace con la gente, con los tipos que están ahí, que perdieron un niño, que perdieron un hermano, que perdieron un papá por la criminalidad, que están en los territorios. Tienen que ser procesos sumamente participativos. Eso es lo ideal. Y los franceses, ¿qué dicen con respecto a eso? La calidad de políticos. ¿Cuál es la calidad de políticos que tenemos en Latinoamérica? ¿Sí? No estoy seguro de eso. Los franceses tienen el ENA, que es un centro de formación, pero él dice Montesquieu que decía que los príncipes y los ministros tienen buena voluntad. No podemos decir que los políticos no tengan buena voluntad, pero no saben cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Cuando hacemos política pública, si hay un curso que hay que darles a los políticos, a los ministros, etcétera, es temas de creatividad, temas de imaginación, temas de innovación, para que le innoven temas de política pública, porque si no, estamos intentando lo mismo. Es absurdo. Esta es otra de las mejores definiciones de prospectiva que yo he encontrado en mi vida, que es Quino. Ahí está una prospectiva altamente exitosa. Si ustedes ven, eso es un proceso prospectivo exitoso. Porque primeramente el médico, ¿no es cierto?, dice, a ver, ¿cuál es mi escenario deseado?
¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Quiero una consulta llena de pacientes. Claro, voy a ganar mucha plata. Y él idea todo un plan estratégico para lograr eso. Y al final, oh sorpresa, cuando él se levanta la mañana siguiente cansado de tanto trabajar, abre la puerta de su consultorio y se encuentra con 10, 20 pacientes que están haciendo fila. Pero claro que detrás de eso hay un tema ético, ¿no? Pero esto es una definición exitosa de prospectiva como tal que podemos implementar. Y evidentemente, ¿qué otras cosas puedo recomendar? El concepto de Jamel y Prahalad sobre el intento estratégico, es decir, tenemos que fijar objetivos y metas por encima de las capacidades actuales. Por eso yo no uso mucho el FODA, porque el FODA cuando tú lo utilizas, estás limitando tu visión de futuro, porque dices, como no tengo esto, me falta esto, yo solamente puedo llegar hasta acá. Pero la perspectiva dice, no, un ratito, ¿tú quieres llegar allá? Ok, tienes que construir capacidades en el camino para poder llegar ahí en un par de años, que eso me parece mucho más lógico. Entonces, para los que son también, por ejemplo, el tema de cárceles, ayer hablábamos con gente del Observatorio de Seguridad, ¿por qué seguimos trabajando el concepto de cárcel si no funciona? Modernizamos la cárcel, pero va a ser lo mismo. Yo en Ecuador decía, estamos haciendo cárceles nuevas, pero van a ser nuevos centros de operación de la criminalidad. Los líderes de las bandas simplemente van a tomar posesión de eso. Van a insertar drogas, van a insertar celulares, etcétera. Entonces van a tomar control de las cárceles. Entonces debería haber una reflexión sobre, a ver, si no tengo cárceles, ¿qué otro sistema de castigo puedo llegar a tener y que sea más efectivo y además rentable, autosostenible? Porque es el gran problema de las cárceles. Entonces ahí les sugiero una serie que está en Netflix, se llama Black Mirror. No sé si han visto. Hay un capítulo, los que trabajan en cárceles vayan al capítulo del oso blanco, porque en ese capítulo de oso blanco hay un nuevo sistema de cárceles, pero además lo más interesante del nuevo sistema de cárceles es que es rentable y genera un montón de plata. Pero evidentemente, claro, hay un tema ético detrás, pero funciona, que es lo que nos interesa en esto, ¿no? Esto voy a adelantar cosas porque esto les voy a dejar para que puedan profundizar. Y este tema, la antropología prospectiva. Y es impresionante, hay un americano que trabaja el tema de la arqueología del futuro. Entonces me dirán, pero está loco este tipo. ¿Cómo que la arqueología del futuro? Si el futuro es hacia adelante, la arqueología estudia el pasado. Pues que también hay metodologías que permitan justamente trabajar sobre prototipos, sobre diseños, de forma a entender, ¿no es cierto? Y trabajar temas de futuro. Entonces se crea un prototipo y la persona, igual que hacen los arqueólogos, dice, oye, ese objeto del futuro, ¿quién lo pudo haber utilizado? ¿En qué contexto? ¿Para qué pudo haber servido? Etcétera. Y esto es lo que conocemos como una arqueología del futuro, como se hace, ¿no es cierto?, en Egipto como tal. Entonces, otro concepto también y recomendación sería el concepto de memorias de futuro. Estos son los holandeses, la escuela holandesa de la prospectiva. Entonces, ¿qué implica? Como hay conversación estratégica, ustedes lo que hacen que es, se reúnen, conversan, debaten el futuro y dicen, estos son 5 escenarios que podrían llegar a pasar. Y los guardan en un cajón hasta ver en el futuro cuál se va materializando y van y lo buscan y también ven qué acciones dijeron que iban a implementar en caso que eso pudiera pasar. Entonces, los holandeses que nos dicen, usted trabaje sobre memorias de futuros, usted reúnase con su gente, identifique escenarios y los guarda en un cajón. Y conforme pase el tiempo va viendo si lo que ustedes identificaron se está cumpliendo o no, y en función de eso, qué es lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, el tema de la prospectiva es como la estrategia del lápiz y tinta, ¿sí? La prospectiva debe ser hija de la libertad, pero también de la responsabilidad, que me parece que también es fundamental. Entonces, frente a eso, yo tengo estos procesos, yo hago esto, entonces identifico necesidades de empresas, de territorios, trabajo escenarios distópicos, utópicos, después hago diseños, hago que la gente dibuje, pinte. Entonces le pido a la gente, le digo, oye, ese que tienes en la cabeza, quiero ver qué es. ¿Tú te imaginas el territorio en 30 años? Dibújame. ¿Tú te imaginas el territorio en 20 años? Usa estos legos, usa estas pinturas, usa estos marcadores y dime a qué se va a parecer ese territorio en el futuro. Y de ahí, después de eso, yo eso ligo con el plan estratégico y comienzo a hacer metodologías de Bac de Reñer, generación de consensos en estrategias, árboles de competencia, y de ahí puedo yo comenzar a construir todo el plan estratégico del territorio, visión, misión, pilares, proyectos, programas, etcétera, pero funciona en ese esquema de ahí. Entonces, esto lo hemos trabajado con mucha gente, con militares, con civiles, con universidades, con diferentes gentes en diferentes partes del mundo. Y pues, ahí están los mapas de empatía. Una metodología muy fácil. Ustedes le dicen a la gente, a ver, construimos el Guatemala 2050. ¿Qué es lo que le gusta a usted de Guatemala? A ver, ¿por qué viven aquí? ¿Por qué no se han ido del territorio?
¿Qué cosas buenas hay acá? Segundo, la carita que ahí está triste o está enojada. ¿Qué es lo que no funciona aquí? ¿Qué es lo que causa frustración, enojo, ira aquí en el territorio? Y tercero, el signo de interrogación, que es, ¿qué es lo que el territorio no tiene pero debería tener? ¿Cuáles son aquellas cosas que el territorio no tiene, pero debería tener en el futuro? Y en función de eso, la gente se pone en los zapatos del subsecretario, del ministro, del presidente, y comienza a encontrar soluciones para todo lo que puso en el mapa de empatía, que son metodologías súper fáciles de utilizar y usadas en zonas rurales, con gente que tiene bajos niveles de educación. Entonces la gente dice, yo no escribo, no puedo escribir. Dibuje, hágame un esquema, un diseño, y con eso voy a entender lo que ustedes tienen en la mente, ¿ya? Entonces podemos trabajar esto de acá. Hago estas matrices, entonces 3 columnas: tendencias, consecuencias, acciones; rupturas, consecuencias, acciones; y una matriz de cisnes negros, consecuencias, acciones. Y hay una anécdota ahí, porque ahí en el 2021 trabajé para el Centro de Inteligencia Estratégica, que es la par de aquí de la Secretaría de Inteligencia. Hicimos unos escenarios de seguridad, y el escenario de cisnes negros que hicimos, yo les llamé Ciudad Gótica. Que realmente cuando vamos al tema de seguridad, Ecuador es Ciudad Gótica. O sea, yo veo una película de Batman y digo, oye, ¿esto es Batman o es del Ecuador? O sea, es igual. El único problema, ¿cuál es? Que Batman no nos va a venir a salvar. No existe, es un personaje de ficción absoluta. Entonces, en ese escenario hablábamos de que si las cosas no se mejoraban, íbamos a caer en un conflicto interno armado. Y decíamos, en 10 años va a pasar esto, y no pasó en 10, pasó en 2. Porque en enero del 2024 el presidente decretó un conflicto interno armado en el Ecuador, después del asalto a un canal de televisión por un grupo criminal. Pero esa fue la excusa perfecta para que los militares entren a operar en seguridad interna. Porque le dijeron al presidente, ¿usted quiere que entremos a operar? De acuerdo, decrete el conflicto interno armado y entramos a operar. Si no, no vamos a entrar. Y recién ahorita se están desplegando 3 años después de lo que se firmó, 2 años después de lo que se firmó eso. Entonces hacemos escenarios como estos, con variables estratégicas. Podemos hacer escenarios de textos como estos, pero también podemos hacer esto. Esto alguna vez lo presenté en Argentina. Podemos también usar fotografías para hacer escenarios. Como digo, podemos dibujar, pero también podemos usar fotografía para crear utopías, distopías de la región. Entonces hay un símbolo, hay una palabra clave detrás de cada fotografía. Eso también lo podemos hacer. Me gusta mucho trabajar sobre fotografía también. Podemos dibujar. Entonces, esto fue un ejercicio que hicimos con militares, civiles y policías. Les dije, quiero que me dibujen la frontera entre Ecuador y Colombia. Y eso fue lo que dibujaron. Una frontera vacía, no hay nadie. Es que ¿quién quiere vivir ahí? Entonces yo, si hago la pregunta en Ecuador y le digo, ¿quién de ustedes, si le pago $20,000, quiere ir a vivir ahí? Nadie. Nadie está loco. No hay gente tan loca como para aceptar eso. Entonces, territorio vacío, droga, ¿no es cierto? Muerte, contaminación por el tema de minería ilegal. Pero es que lo más triste es que esto no es ficción. Esto es lo que está pasando. Esto no es una ficción que nos estamos inventando. Pero también las utopías. Les decía, a ver, si queremos transformar el territorio, dibújenme en la utopía del territorio. Quiero ver ese territorio transformado. Y ahí me lo transformaron. Entonces, esto es ciencia ficción, porque esto no se puede hacer. Esto nos va a tomar 20 años hacerlo. Pero por lo menos tengo claro qué es lo que ellos piensan que debe ser hecho en el territorio. Entonces, me hablan de escuelas seguras, barrios seguros, de un transatlántico, de turismo, de una universidad ahí, que puede ser binacional. Genial. Me encantan esos proyectos utópicos. Me parece que esos son los que hacen mover un poco las transformaciones. Me parece que eso es interesante. Y finalmente, ya para terminar, es esto. Necesitamos mucho más liderazgo. Fortalecer los liderazgos, ¿no es cierto? Esta definición de liderazgo es la que más me gusta a mí. Dice, el liderazgo es como la belleza de una mujer, ¿no es cierto? Difícil de definir, pero fácil de reconocer si uno lo ve. Es la definición más hermosa que he encontrado yo. Y este autor, Warren Bennis, es un autor muy clásico de liderazgo como tal, que ustedes lo pueden consultar. Entonces, y aquí dentro de los temas de liderazgo, no para topar todos los temas, pero me gusta sobre todo el tema del bien común, ¿sí? Todos cuidan de igual modo las cosas de la República como las cosas que tocan al bien común como tal. Y lo otro que es importante es el pensamiento de largo plazo. Y aquí esto no, ustedes no lo van a leer, a menos que sepan francés, pero les voy a dar un quiz. Ay, voy a regalar chocolate, el mejor chocolate del mundo, que es el chocolate ecuatoriano. Y Andrés, ¿no es cierto?, decía que desde la antropología y ese tipo de cosas, aparentemente había nacido aquí el cacao, pero eso es falso. El cacao fue mucho más antiguo y estuvo en el Ecuador. No quiero armar polémica, no quiero que me odien, pero eso es aparentemente lo que los estudios están diciendo. Entonces, aquí les voy a regalar un chocolate porque vamos a hablar del presidente del mundo. Vamos a decidir quién va a ser el presidente del mundo. Entonces, les voy a dar el primer candidato. El primer candidato es un tipo que se toma de 8 a 10 martines todos los días. Es un tipo que consulta astrólogas, adivinas. Además, tiene 2 amantes.
El segundo candidato es un tipo, en cambio, que duerme hasta mediodía, se toma un cuarto de whisky todas las noches, es un vago, es súper vago, ¿sí? Ese es el segundo candidato. Le voy a meter otro que no está acá. El otro que está acá es de un tipo, en cambio, que es un señor ya de edad, devoto, muy católico, tranquilo. Entonces, y además piadoso, le gustan los niños. O sea, es un tipo muy, muy light. Y el cuarto candidato, en cambio, es un tipo, ¿no es cierto?, que eso sí es fiel a su mujer, nunca le han encontrado ningún desliz, ninguna cosa, es vegetariano, ama a los niños, ama a los animales, y es un tipo súper buen orador, o sea, habla en público de forma espectacular. Entonces, de esos cuatro candidatos, ¿ustedes cuáles elegirían? Yo les he dado cuatro. Entonces, claro, por ahí hay un país que sobresale, evidentemente, que está un candidato ahí, pero me gustaría saber, ustedes, de los cuatro, ¿quién elegiría? ¿Quién me quiere levantar la mano a ver si les doy yo o no un poco de chocolate? De esos cuatro, ¿a quién elegimos como el presidente del mundo? Sí, él, bueno, uno de los cuatro es alemán, evidentemente. Eso es cierto. No voy a decir cuál, pero es un alemán. Pero ¿a quién elegimos? ¿A quién elegimos? ¿A cuál de los cuatro? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el mejor candidato de los cuatro? Sí, al fondo. O sea, él debe gobernar el mundo. Él tiene que gobernarnos a todos. Entonces, ¿cuál de los cuatro puede ser mejor? Ajá, ya. Ujú. Bueno, puede ser situacional, es cierto. Liderazgo situacional. No, no, yo dije que un candidato tenía un montón de virtudes. Les dije que era muy buen orador, era vegetariano, fiel, responsable con su familia. El otro le encantaba la pintura, sí, claro. Y el otro, en cambio, era un señor de edad, en cambio, muy piadoso, muy católico, iba a misa todos los domingos. No era enojado, era muy juicioso, era un buen tipo y por eso lo eligieron a él. Pero ¿de quién estoy hablando cuando hablo de un tipo súper piadoso, tranquilito, ya de edad? Entonces decían, este señor, ¿qué va a hacer? No puede matar ni una mosca. Pero este tipo que les acabo de mencionar mató a 3.000 chilenos. Es Pinochet. Entonces cuando la CIA y el resto de la junta militar decía, oye, ¿a quién elegimos? A este viejito. Tranquilo, va a misa todos los domingos, es piadoso. O sea, seguramente va a ser un buen trabajo. Claro, y lo hizo. 3.000 desaparecidos, 3.000 gente que fue torturada. Pero el vago, justamente el vago es lo que tú dices, Churchill. El perfil que acabo de escribir de este vago que se toma un cuarto de whisky todas las noches es Churchill. Y el de los 8, 10 Martínez es Roosevelt. Este tipo que consultaba a los astrólogos y que tomaba 8, 10 Martínez, Roosevelt. Y claro, el cuarto es del alemán, pues. O sea, imagínense la escuela de arte. ¿Cómo no le va a dejar entrar, aunque sea para que pinte lo que sea? Porque o sea, si hubiera pintado lo que sea, nos hubiéramos salvado, ¿no es cierto?, de la muerte de 6 millones de judíos, que era Adolfo Hitler. Entonces, estos ejemplos yo los utilizo cuando hay estereotipos de liderazgo. Como dicen, no, es que el líder tiene que ser un tipo brillante, tiene que ser un padre de familia exitoso, tiene que ser un esposo amoroso. Y les digo, oigan, pero en el mundo hemos tenido psicópatas que han sido eso. Gente tranquila, amorosa, que llega a su casa después de torturar, después de matar y abraza a sus hijos. Claro, pues que es eso, ¿no? Entonces, sí te voy a dar un chocolate porque tú dijiste cosas importantes y también hablaste de un tema que es importante, que es el liderazgo situacional. Depende de los contextos y las situaciones, ¿sí? Pero evidentemente, claro, es relativo, pero como digo, es complicado. Entonces, ¿qué debe tener un líder? Visión guiadora, preocupación permanente por largo plazo, por el futuro, diferenciar lo que la gente necesita de lo que quiere. Y eso es lo más grave en política pública. Porque ahorita, ¿qué están haciendo los políticos? Están dándole a la gente lo que quiere, pero no lo que necesita. La gente en Ecuador pide mano dura, pide, no hay que irles a matar, o sea, quémeles vivo. O sea, la gente es feliz cuando gente muere, pero realmente eso no es lo que necesitamos, pero estamos entregando lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, pero no es lo que necesita. Entonces hay que inculcar el pensamiento por largo plazo, el interés por el futuro.
Enseñarles a ser tolerantes, el tema de la tolerancia, estimular que digan siempre la verdad, me parece que también que es fundamental. Y esta frase Lao Tse, si quieres empujar a los demás, ponte delante. Esa es la única forma en la que tú puedes empujar a los demás. Entonces, evidentemente, como decía su compañero, depende de las circunstancias. Habrá circunstancias en las cuales necesitemos de líderes más paternalistas y en otros casos de líderes más autoritarios. El gran problema de Latinoamérica, ¿cuál es? Que como no sabemos comportarnos, hacemos lo que nos da la gana, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomamos en el espacio público, botamos la basura donde no tenemos que botar, no cuidamos del medio ambiente, no somos responsables, somos corruptos, necesitamos mano dura. Necesitamos de alguien, ¿no es cierto?, que nos haga comportarnos correctamente. Entonces, yo siempre digo, el poder no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son verdaderamente. No hay un cambio con respecto al tema del poder como tal. Entonces, el liderazgo implica autoridad, servicio, sacrificio, amor, voluntad. Esto está un libro también que les sugiero mucho que se llama La paradoja de James Cantor. Yo el mejor libro de liderazgo que he leído en mi vida es ese, La paradoja de James Cantor. ¿Sí? Ese libro también les sugiero para temas de liderazgo como tal, me parece fundamental. Entonces, Yuval Harari, ¿qué dice? Y con eso ya voy terminando. En el siglo XX, los dictadores tenían grandes visiones de futuro. Pretendían destruir el viejo mundo y construir uno nuevo. Ahí está Hitler, Lenin, Mao, pero el problema es que carecían de ética y de proyectos de bien común. Ese es el gran problema. Pero eso no es lo más grave, sino que en el siglo XXI, la política está desprovista de visiones grandiosas de esta gente. El gobierno se ha convertido en un administrador que gestiona el país, pero no lo dirige. Le interesa que se paguen los impuestos y que haya alcantarizado, pero no tiene la más mínima idea de dónde estará el país dentro de 20 años. Y por eso saludo este ejemplo del Guatemala 2050. Al menos ustedes sí lo tienen. Ustedes saben a dónde quieren ir y eso para mí es súper valioso, porque no todos lo hacen. No todos tienen las agallas y los pantalones en cada país para hacerlo. Ustedes lo han hecho, me parece fantástico, ¿no? Entonces, una reflexión final, que en un trineo de perros es ser mejor el que va a la cabeza, por 3 razones. La primera es que pisas siempre nieve limpia, la segunda que eres el primero en ver paisajes nuevos y la tercera es que no vas todo el camino viendo el trasero de los demás. Muchas gracias.